En la última clase terminamos de completar lo que sería un poco el manejo de los logs. Importamos lo que es el módulo login, también importamos el módulo datetime y con estos dos módulos fuimos trabajando lo que es la parte de los logs de usuario. Hicimos una prueba sencilla de manejo de logs, ¿sí? Pudimos invocar diferentes funciones a través de este tipo de módulo llamado login y utilizamos las funciones de bug, info, warning y error, ¿sí? Estas son las funciones principales más comunes que se puede utilizar en la parte del manejo de login. Tenés otro tipo de funciones que son también interesantes, sí, pero estas son las principales. Después es cuestión de que vos leas la documentación, si está actualizada, y en base a eso vas utilizando con la necesidad que se te presente en ese determinado momento. También vamos a repasar un poquito este sector. Tenemos un método, o mejor dicho, una clase llamada FileHandler, como ves ahí en pantalla, y utilizamos diferentes tipos de parámetros dentro de esta clase. Por ejemplo, lo que es el filename, que sería el path, ¿sí? Sería la ruta en el cual vos vas a leer lo que es el archivo. En este caso yo tengo el archivo en el escritorio, ¿sí? Tengo un tipo de ruta absoluta, no relativa, fíjate. Si fuese relativa, estaría por ahí en una carpeta dentro de este archivo o en otra carpeta dentro de la parte principal, que sería donde estoy trabajando yo ahora. En este caso tengo una ruta absoluta porque tengo el archivo en otro lado de mi computadora, en este caso en el escritorio, entonces estoy accediendo a lo que es el archivo a través de todo este tipo de jerarquía de directorios, ¿sí? Ventas, archivos Python, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también antes de continuar con esto te quiero avisar que cambié algunos nombres, ¿sí? También organicé un poco lo que es la parte de las carpetas en mi computadora. Realmente en el escritorio yo tenía todo desordenado dentro de archivos Python, y en este caso lo que hice fue ordenarlos en relación a lo que venimos trabajando. En este caso hasta el momento venimos trabajando solamente con ventas, y en base a ventas fuimos abriendo diferentes tipos de archivos TXT. Por ejemplo, para que fuese backup, por ejemplo, para que fuese tipo login, por ejemplo, para que fuese la parte de JSON, etcétera, etcétera. Entonces, después esto, una vez que yo lo suba a GitHub, puede ser que esté un poquito diferente a causa de lo que te comenté recién. De la misma forma que tenemos algunos archivos aislados, que son los primeros archivos que venimos trabajando a lo largo del curso, y después tenemos otros tipos de carpetas, por ejemplo, que son archivos binarios. Los archivos binarios son un tipo de archivos en los cuales, en este caso, solamente son imágenes. Voy subiendo diferentes imágenes para ir visualizando y por trabajando con diferentes imágenes, solamente para visualización, y después otro tipo de archivos que vamos a trabajar a lo largo del curso, como por ejemplo el CSV, etcétera, etcétera. Bueno, sin más preámbulos, también los nombres de estos tipos de archivos también los cambié algunos, así que lo vas a tener todo en el GitHub. Bueno, continuando con esta parte que estamos trabajando sobre la parte de los parámetros dentro de lo que es la clase, fíjate que tenés también, además de la ruta absoluta que te comenté recién, tenés un tipo de parámetro importante dentro del uso de esta clase, por ejemplo el encoding. El encoding es un tipo de parámetro que se utiliza para poder utilizar lo que son la parte de codificación, ¿sí? Codificación, en este caso el tipo de codificación UTF-8 es el estándar, por lo menos acá en Latinoamérica. Después el tipo modo de trabajo de este tipo de archivo va a ser más A o A más. ¿Por qué A más? Bueno, porque significa en inglés add, ¿sí? Add, que se va agregando al final de nuestras líneas. Entonces el archivo no se suscribe. Fíjate que en otros tipos de ejercicios que venimos realizando, otros tipos de ejemplos, estamos utilizando diferentes letras y diferentes cosas. Por ejemplo, la W, por ejemplo, la R de write, de read, ¿sí? En este caso, simplemente lo que va a hacer es agregar más cantidad de información a lo largo de nuestro tipo de archivo. Si tuvieses una W, sería write. Si tuvieses una R, sería read. Y en este caso, solamente es agregar. Después estamos utilizando un tipo de formato para que se pueda visualizar lo que es nuestro log de una forma que nosotros queremos que se visualice de una forma no predeterminada, y en esta forma estamos incluyendo lo que sería el día, el mes, el año, sí, también la hora, los minutos, los segundos, y P, el último parámetro agregado, es correspondiente a AM o PM. Después el tipo de nivel de utilización de este tipo de log, en este caso es de tipo debug. Hay que mencionar que este tipo de método no es lo mismo que este tipo de método. Acá estás invocando un método diferente a través del objeto login, ¿sí? Pero acá estás utilizando también otro tipo de método diferente que no corresponde a este. Es completamente diferente. Acá son los métodos que se van utilizando dentro de lo que es el log, y este sería el nivel de utilización de este log, de este archivo. Capaz sea un poquito más complejo de entender ahora si es que no tenés idea sobre esto, así que lee la parte de la documentación, ¿sí? Tenés diferentes niveles que podés ir trabajando los logs en relación a la información que vos ingreses y cómo la interpretes y cómo la trabajes. Todo esto sería la parte de la configuración que tiene que tener un log, ¿sí? De forma estándar.
de forma estándar, no genérica, pero sí estándar, en la cual yo en el log tengo que tener lo que es la hora, tengo que tener lo que es el tiempo, tengo que tener lo que es la información de lo que sucedió y ese tipo de información dentro del log, por si surgiese algún tipo de problema. Así que bueno, vamos a comenzar ahora nuevamente a ver un poquito más funcional esto es lo que estamos viendo hasta el momento, con algunos tipos de ejemplos un poquito más visibles, ¿sí? Para que quede mejor asentado este tipo de tema que es de suma importancia.